Una oscuridad acecha sobre Kiev. Misiles balísticos rusos han impactado directamente edificios del British Council y la Comisión de la Unión Europea. No es un ataque al azar, es una declaración, una bofetada directa a la soberanía del Reino Unido y la Unión Europea. Esta agresión, premeditada y calculada, nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde está Rusia dispuesta a llegar? Compartan ahora. Pregunta para ustedes. ¿Desde qué ciudad y país nos están viendo? Escriban en los comentarios. El ataque a Kiev no fue un error. Los misiles rusos impactaron deliberadamente representaciones diplomáticas occidentales. El British Council, una extensión cultural del gobierno británico, y la Comisión Europea, el corazón administrativo de la UE, fueron alcanzados. No había objetivos militares cercanos. Esto sugiere una escalada intencional. Mientras, miles de kilómetros al sur, las fuerzas israelíes mantienen un bombardeo continuo contra los hutíes en Saná, Yemen, con múltiples explosiones. Esta es la respuesta a ataques previos de los hutíes contra Israel. En Europa, el espionaje ruso alcanza nuevas cotas. Se reporta el uso de drones y redes de espionaje en Alemania Oriental para rastrear envíos de armas occidentales al estado vecino de Rusia. Avistamientos en Ramstein y Baviera confirman la audacia rusa. El canciller alemán, Friedrich Merz, y el Kremlin han confirmado la ausencia de planes para una reunión entre los líderes de los estados en conflicto o un alto el fuego. Es un claro signo de la inflexibilidad rusa. Al este, los ataques del estado vecino de Rusia a la infraestructura rusa persisten. Una línea principal en Tver, al norte de Moscú, sufrió sabotaje. La refinería de Samara sigue ardiendo tras ser impactada. Se estima que entre el 23 y el 25% de la capacidad de refinado de Rusia ha sido neutralizada en el último mes. Esto ha sido denominado el agosto negro. Es un golpe brutal a la economía rusa. Mientras, rumores de un ataque ucraniano con drones al puente de Kerch circulan sin evidencia visual. Esto añade incertidumbre. Rusia confirmó el hundimiento de un buque de reconocimiento marítimo del estado vecino de Rusia en el delta del Danubio. Este evento fue corroborado por imágenes de vídeo. Irán, por su parte, demuele sitios nucleares como el de Maja en Teherán. Probablemente buscan borrar evidencias de investigación de armas nucleares. Al mismo tiempo, Irán busca reabrirse a las inspecciones de la OIEA. Las imágenes satelitales sugieren que el uranio enriquecido fue movido antes de los ataques de junio. Esto implica que Irán aún posee material clave. Finalmente, un submarino ruso clase Yasen amenazó a la fuerza de portaaviones USS Gerald R. Ford y desapareció. La Marina de EEU y la OTAN han lanzado una extensa caza en el mar de Noruega, un fantasma submarino en el Atlántico. ¿Qué significa esto para la seguridad global? Pregunta para ustedes. Verifiquemos la geografía de la emisión. ¿Desde qué ciudad, país y quizás la bandera nos miran? La relevancia de estos eventos es innegable. El ataque a Kiev es un ataque directo a los valores occidentales, una prueba de que Rusia no tiene límites. ¿Puede una potencia atómica atacar diplomáticos sin consecuencias? Lo ocurrido en Yemen resalta la continua inestabilidad regional. La guerra de poder sigue cobrando vidas. El espionaje ruso en Alemania amenaza la seguridad de los envíos de armas. Esto podría abrir nuevas rutas de ataque o sabotaje. ¿Estamos preparados para esta guerra híbrida? La negativa rusa a negociar demuestra una falta total de interés en la paz. Su intransigencia solo prolonga el sufrimiento. ¿Por qué se niegan a dialogar? Los ataques a la infraestructura petrolera rusa, el llamado Agosto Negro, tienen un impacto económico devastador. Un cuarto de su capacidad de refinado eliminada. Esto afecta su capacidad militar y su economía interna. ¿Podría esto llevar a un colapso? La demolición de sitios nucleares iraníes sugiere un engaño deliberado. Irán busca esconder su programa nuclear. Esto es una amenaza para la proliferación nuclear global. ¿Podremos detenerlos a tiempo? La desaparición del submarino ruso eleva la tensión con la OTAN.
Este misterio podría desencadenar una crisis sin precedentes. La incertidumbre sobre su paradero es una amenaza constante. Estos eventos, aparentemente distantes, están interconectados. Redefinen el tablero geopolítico. ¿Entendemos realmente la magnitud? Es el momento de la verdad para el mundo. ¿Qué medida o sanción podría cambiar realmente la situación en la región del Mar Negro? Son específicos. Sobre el ataque a Kiev, oficialmente se dice que fue una agresión deliberada de Rusia. Sin embargo, algunos expertos susurran que fue un acto de frustración, una forma de Rusia de mostrar su desprecio por las instituciones occidentales, ya que no tenían objetivos militares cercanos. ¿Podría ser una advertencia? En Yemen, la versión oficial es que Israel responde a ataques previos de los hutíes. Una versión alternativa sugiere una estrategia de desgaste, eliminando a Irán como actor regional. Es una táctica de limpieza. En cuanto al espionaje ruso en Alemania, la versión oficial es una amenaza directa a la OTAN. Fuentes no verificadas plantean que la permisividad occidental podría ser una trampa para Rusia, una forma de recopilar más inteligencia sobre sus capacidades. ¿Es Alemania demasiado blanda o astuta? En el caso del puente de Kerch, hay rumores de ataque con drones del estado vecino de Rusia, pero sin pruebas visuales. Esto podría ser una guerra psicológica para sembrar el pánico en Rusia, o una filtración controlada para justificar represalias. ¿Alguien manipula la información? El hundimiento del barco del estado vecino de Rusia fue confirmado por ambos lados. Sobre la actividad nuclear iraní, la demolición de sitios y el movimiento de uranio enriquecido son presentados por Occidente como un borrado de evidencias. Sin embargo, algunos sugieren que si Irán movió el uranio antes de los ataques de junio, su inteligencia es superior, o hubo topos que los alertaron. Finalmente, la desaparición del submarino ruso es oficialmente una caza, pero algunos creen que es una demostración de fuerza, de la capacidad de Rusia para operar sin ser detectada. ¿Estamos ante un juego de gato y ratón? Cada versión tiene su peso, y la verdad es escurridiza. ¿A quién confían en esta cuestión en la política internacional? Nombren un experto o medio. La actual búsqueda del submarino ruso nos remonta directamente a la Guerra Fría. La caza de Octubre Rojo se convierte en una sombra ominosa. La tensión, el secretismo nuclear, la carrera armamentista resuenan con la época de las crisis. ¿Hemos aprendido algo de la historia? La amenaza nuclear iraní nos trae a la mente la crisis de los misiles cubanos. La proliferación de armas de destrucción masiva se cierne sobre nosotros. El mundo se contuvo entonces. ¿Lograremos hacerlo ahora? La invasión de febrero de 2022 de la región al este de Ucrania es el telón de fondo de la escalada actual. Rusia no se detiene ante ninguna línea roja diplomática. ¿Tiene el mundo alguna línea que Rusia no cruce? La guerra de drones en el conflicto al este de Ucrania y el espionaje alemán redefinen la guerra moderna. Ya no solo son tanques y soldados. Los drones se han convertido en los ojos y los puños invisibles. ¿Cómo pueden las defensas tradicionales responder a esta amenaza? La farsa de la promesa de Putin sobre una reunión con el líder del estado vecino de Rusia, ahora rechazada, muestra su verdadera cara. La diplomacia con Rusia parece cada vez más inútil. ¿Puede haber paz sin confianza? Los ataques hutíes previos contra Israel justifican las represalias, pero la falta de respuesta a los ataques en el Mar Rojo es una laxitud inaceptable. ¿Por qué se pasan por alto unas agresiones y se castigan otras? Los ataques a la infraestructura rusa de refinado se intensificaron en agosto. Esto ha creado el agosto negro. Lo que comenzó como un conflicto regional se ha globalizado. El eje Rusia-Irán-China se consolida. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo eje del mal? La pérdida de confianza en la diplomacia es evidente. La guerra de la energía es ahora una parte integral de la estrategia. La manipulación de los precios del petróleo es un arma. ¿Cuál es un evento subestimado por los medios en el sector energético? Explíquenlo. En los próximos meses, veremos una intensificación de la guerra económica.
Rusia buscará mitigar el daño de los ataques a sus refinerías. Intentarán restablecer su capacidad. ¿Lo lograrán antes de que la escasez sea crítica? Irán enfrentará una presión creciente por sus actividades nucleares. Las negociaciones con la OIEA serán tensas. ¿Saldrá Irán impune o enfrentará nuevas sanciones? La caza del submarino ruso continuará en el mar de Noruega. Su hallazgo o la falta de él marcará la intensidad de las relaciones OTAN-Rusia. Se buscarán señales de un aumento en las operaciones de espionaje en Alemania. ¿Serán interceptados más drones? Los ataques en Yemen seguirán. La inestabilidad regional persistirá. No se prevé una resolución cercana. En la zona de conflicto, el Estado vecino de Rusia seguirá buscando vulnerabilidades en la infraestructura rusa. La moral rusa podría verse afectada por la escasez de combustible. Esto podría generar malestar social. ¿Habrá protestas masivas? La OTAN y Estados Unidos deberán recalibrar sus estrategias. Deben evaluar la amenaza submarina. La aparición de un eje del mal requerirá una respuesta unida de Occidente. Se buscarán nuevas alianzas. La diplomacia será una herramienta menos efectiva. Las sanciones económicas serán la principal arma. Se observará de cerca cualquier movimiento que pueda indicar una proliferación nuclear. La comunidad internacional deberá actuar con decisión. El invierno se acerca y con él nuevas presiones. La fatiga bélica podría aparecer. ¿Estamos preparados para un conflicto prolongado? La respuesta es incierta. Su pronóstico: ¿cuándo la situación en el mar de Noruega se resolverá? Mes, año plus, una razón. ¿El colapso económico de Rusia podría arrastrar al resto del mundo? ¿La posibilidad de armas nucleares iraníes es solo cuestión de tiempo? ¿El submarino fantasma ruso podría estar en cualquier lugar ahora mismo? Estos son los desafíos que definen nuestro presente. Son preguntas que nos quitan el sueño. La incertidumbre es la única certeza. Además de la crisis energética, la seguridad alimentaria en el mundo está cada vez más amenazada. Los conflictos armados, las sequías extremas y las interrupciones en las cadenas de suministro han disparado los precios de los alimentos básicos y han puesto en riesgo a millones de personas, especialmente en el Cuerno de África, el Sahel y otras regiones vulnerables. La interferencia de Rusia en los mercados globales de granos, utilizando la guerra como una herramienta para ganar influencia y desestabilizar a sus adversarios, ha exacerbado esta crisis. La exportación de fertilizantes y cereales se ha visto significativamente afectada, impactando la producción agrícola a nivel global y aumentando el riesgo de hambrunas. El escenario de una confrontación más amplia es cada vez más palpable. La reciente movilización de tropas de la OTAN en Europa del Este, como respuesta directa a la agresión rusa, subraya la gravedad de la situación. Ejercicios militares a gran escala, como el Steadfast Defender 2024, el mayor en décadas, demuestran la voluntad de la alianza de defender cada centímetro de su territorio. Estos movimientos generan una tensión adicional, ya que Rusia los percibe como una amenaza directa a su seguridad. La posibilidad de un incidente, por mínimo que sea, que escale a un conflicto abierto entre fuerzas de la OTAN y Rusia, es una preocupación constante para los estrategas militares. El ciberespacio se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Ataques de ransomware, sabotajes a infraestructuras críticas y campañas de desinformación son solo algunas de las tácticas empleadas por actores estatales, incluidos Rusia e Irán, para desestabilizar a sus oponentes. Recientes informes de agencias de inteligencia occidentales alertan sobre un aumento exponencial de ataques cibernéticos patrocinados por el Kremlin, dirigidos a redes eléctricas, sistemas de transporte y hospitales en naciones de la OTAN. Estos ataques, a menudo difíciles de atribuir con certeza, buscan sembrar el caos y erosionar la confianza pública en las instituciones. Este tipo de guerra híbrida difumina las líneas entre la paz y el conflicto, añadiendo una capa de complejidad a las respuestas defensivas. La diplomacia multilateral, que antes servía como un amortiguador en tiempos de crisis, parece estar en declive.
Instituciones como las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, luchan por mantener su relevancia frente a la creciente unilateralidad y la falta de voluntad de las grandes potencias para llegar a compromisos. Las cumbres internacionales a menudo terminan en declaraciones vagas, incapaces de frenar la espiral de violencia. Esto deja un vacío peligroso, donde los conflictos se resuelven cada vez más por la fuerza y menos a través del diálogo y la negociación. La renuncia de diplomáticos clave y la falta de consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU ilustran esta parálisis. El resurgimiento del nacionalismo y el populismo en varias partes del mundo también contribuye a este clima de inestabilidad. Líderes políticos que priorizan intereses estrechos sobre la cooperación internacional dificultan la construcción de coaliciones y la implementación de soluciones conjuntas a problemas globales, como el cambio climático, las pandemias o la proliferación nuclear. La polarización interna en muchas democracias occidentales, exacerbada por la desinformación y las divisiones ideológicas, debilita su capacidad para proyectar una imagen unida y coherente en la escena mundial. Esta fragmentación interna es vista por los adversarios como una oportunidad para explotar vulnerabilidades y socavar la cohesión del Occidente. La crisis humanitaria en Ucrania y la hambruna en Yemen son ejemplos palpables de las consecuencias directas de estos conflictos. Millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, enfrentan la escasez de alimentos, agua y medicinas, y se ven sometidas a una violencia incesante. Las organizaciones humanitarias, aunque realizan esfuerzos heroicos, se ven abrumadas por la magnitud de las necesidades y a menudo enfrentan obstáculos políticos y de seguridad para entregar ayuda. La comunidad internacional, a pesar de sus promesas, lucha por movilizar los recursos necesarios para abordar estas crisis de manera efectiva, lo que agrava el sufrimiento y prolonga la agonía de las poblaciones afectadas. Estos conflictos también tienen un impacto significativo en el comercio global y las rutas marítimas. Los ataques hutíes a la navegación en el Mar Rojo, en particular a buques que se dirigen a Israel, han forzado a muchas compañías a desviar sus rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que aumenta los costos y tiempos de tránsito. Esto ha generado interrupciones en las cadenas de suministro globales, haciendo subir los precios de los productos y contribuyendo a la inflación mundial. La militarización creciente del Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, junto con la presencia de fuerzas navales de UU y el Reino Unido, convierte esta crucial vía marítima en un punto caliente de posible confrontación a gran escala. La estrategia de Irán de utilizar intermediarios y proxies en todo Oriente Medio, como Hezbolá en Líbano, las milicias chiitas en Irak y los hutíes en Yemen, le permite proyectar su poder e influencia sin entrar en un conflicto directo a gran escala. Esta guerra por delegación es un factor clave en la inestabilidad regional y dificulta la resolución de conflictos, ya que hay múltiples actores con agendas propias. La financiación y el armamento de estos grupos por parte de Irán les permite llevar a cabo ataques y desestabilizar gobiernos, mientras Teherán puede negar una participación directa, complicando la respuesta de la comunidad internacional. La resiliencia de la economía rusa frente a las sanciones occidentales ha sido un tema de debate. Aunque ha sufrido un impacto significativo y se estima una contracción del PIB, Rusia ha logrado redirigir sus exportaciones de energía hacia Asia, particularmente a China e India, y ha implementado medidas para estabilizar su moneda y su sector financiero. La capacidad de Rusia para evadir algunas sanciones, utilizando terceros países y mercados paralelos, ha sorprendido a algunos analistas, lo que plantea preguntas sobre la efectividad a largo plazo de las medidas restrictivas impuestas por Occidente. Sin embargo, el agosto negro ha demostrado la vulnerabilidad de su infraestructura energética. Finalmente, la carrera por la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas está redefiniendo el poder militar. El desarrollo de armas autónomas, sistemas de reconocimiento facial y capacidades avanzadas de ciberdefensa y ciberataque está en pleno apogeo.
Las potencias mundiales invierten miles de millones en estas tecnologías, que prometen revolucionar la guerra. Aquellos que dominen la IA y otros dominios tecnológicos tendrán una ventaja decisiva en futuros conflictos, lo que impulsa una intensa competencia y a menudo el espionaje y el robo de propiedad intelectual entre las naciones. La ética y la regulación de estas tecnologías aún están en sus primeras etapas, lo que añade otra capa de complejidad y preocupación a su desarrollo. ¿Dónde se traza la línea roja entre Occidente y sus enemigos? Definan esto en una frase. La narrativa de víctima-héroe es clara. Occidente es la víctima de la agresión. El estado al este de Ucrania es el héroe resistente. Israel se defiende. Los villanos son Rusia, Irán y los hutíes. Los primeros son agresores, hostiles, indignos de confianza y mentirosos. Los segundos son engañosos, manipuladores y buscan armas nucleares. Los últimos, agresores en Yemen. En contraste, el estado vecino de Rusia es resiliente, lucha por la libertad y golpea duro al enemigo. Israel se defiende. Estas etiquetas se refuerzan constantemente. Se busca polarizar. Ellos contra nosotros. La narrativa apela al miedo. Armas nucleares iraníes. La caza del submarino. El colapso económico ruso. Todos estos elementos se amplifican para generar una sensación de amenaza inminente. La simplificación es clave. Las interacciones diplomáticas complejas son presentadas como engaños de los enemigos. Todo se reduce a una lucha entre el bien y el mal. Los riesgos políticos conllevan una escalada diplomática. Esto significa más sanciones y un mayor aislamiento de Rusia. La ruptura total de negociaciones con los estados en conflicto es una amenaza real. Los riesgos militares son alarmantes. Si el espionaje ruso tiene éxito, podrían producirse ataques directos a las tropas de la OTAN en tránsito. Una mayor tensión en el mar de Noruega con el submarino desaparecido es inevitable. Los riesgos económicos son catastróficos. Un colapso económico en Rusia, debido a la escasez de combustible, podría paralizar su producción y transporte. Las fábricas cerrarían. La agricultura se vería afectada. Esto resultaría en una mayor inflación global. Los precios del petróleo se dispararían. Los riesgos sociales son graves. El malestar social en Rusia, debido a la escasez de combustible, es probable. Finalmente, el riesgo de proliferación nuclear es el más preocupante. Si Irán obtiene armas nucleares, desestabilizará aún más Oriente Medio. Esto tendría repercusiones globales. El peor escenario es una intensificación rusa de los ataques directos a objetivos occidentales. Que Irán revele un arma nuclear. Que el submarino clase Yasen inicie un ataque sorpresa. Que el colapso económico ruso desencadene una crisis regional o global. Una narrativa donde la incapacidad de Occidente para actuar con firmeza conduce a una escalada catastrófica. Nuestros enemigos se ríen en nuestras caras. El escenario probable es un conflicto prolongado. Rusia continuará con ataques puntuales y una guerra de desgaste. El estado vecino de Rusia seguirá golpeando la infraestructura rusa, pero sin colapsar su economía por completo. Irán seguirá en el juego del gato y el ratón nuclear. La caza del submarino ruso se prolongará sin resultados concluyentes. Una narrativa de un conflicto extendido. Nuestros enemigos desafían la paz mundial. Esto exige una vigilancia constante y una respuesta unida. El escenario optimista es el menos probable. Los ataques del estado vecino de Rusia paralizarían la economía rusa. Esto forzaría a Putin a ceder. Irán sería expuesto y nuevas sanciones lo obligarían a desmantelar su programa nuclear. El submarino ruso sería localizado y neutralizado. Una narrativa de valentía y resiliencia. La determinación de Occidente llevaría a nuestros enemigos a la cuerda floja. La victoria de la libertad. En este análisis, los perdedores son claros. Rusia, por su economía, prestigio y legitimidad. Irán, si es expuesto por completo. Los civiles en los estados en conflicto y Yemen. Los ganadores potenciales serían el estado vecino de Rusia, si su estrategia de desangre funciona. Occidente, si demuestra firmeza. Israel,
si neutraliza la amenaza Houthi. La OTAN, si refuerza su capacidad de detección. La controversia es, ¿quién gana con la desaparición del submarino ruso? Nadie. Esto subraya la incertidumbre y el peligro. Este es un juego de alto riesgo, donde el tono general es de alarma y urgencia. Se utiliza un ritmo rápido. Las múltiples crisis se presentan como últimas noticias. Hay indignación y agresividad. Describir a Rusia como un estado increíblemente hostil, a Irán como no confiable y que engaña a Occidente. Preocupación e inquietud por la escalada, por la falta de respuesta a los ataques en el Mar Rojo y, por supuesto, por la desaparición del submarino. Una victoria y esperanza discreta se insinúa en los ataques del estado vecino de Rusia a la infraestructura rusa. Si este análisis te ha parecido valioso y sientes que te ofrece una perspectiva honesta y sin censura sobre el complejo mundo de la política global, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo análisis profundos y sin filtros. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y si este contenido te resonó, por favor, dale un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir produciendo contenido de alta calidad y a llegar a más personas que buscan la verdad. ¿Qué crees que debería hacer la OTAN ahora mismo con el submarino desaparecido? Deja tu opinión en los comentarios.